inicié compartiendo que hoy iba a compartir como una segunda parte de lo que inicié el domingo anterior, pero durante la semana, el día miércoles, estábamos en nuestro espacio de discipulado y el tema era, son 2 sesiones, la que acabamos de tener y la que viene, como una profundización acerca de la cruz. Y derivado de eso, empezaron a salir muchas preguntas acerca del perdón y gran parte del tiempo que estuvimos compartiendo finalmente estuvo orientado a eso. Y eso me llevó como a estar dándole muchas vueltas y meditando acerca de este mismo tema y creí que era re necesario poder compartirlo con toda la iglesia. Y además pasarlo, ¿cierto?, a formato de prédica y abordar algunas cosas que ese día no conversamos, pero poder sacar el mayor provecho de esto. El perdón es una práctica esencialmente cristiana distintiva, que es una de las cosas más concretas que reflejan el seguimiento de Jesús como sus discípulos. Así que vamos a estar meditando acerca de esto y los invito a que podamos orar, disponer nuestro corazón, porque obviamente la idea de esto no es acumular una teoría nueva respecto de algo que quizás ya hemos escuchado 200 veces, sino que nuestro corazón esté dispuesto para que el Espíritu Santo pueda hacer algún clic en nosotros que nos lleve a experimentar esto y la provisión que Dios tiene para nosotros en esto de una manera nueva, que bendiga nuestras vidas, que bendiga la iglesia, que sea un testimonio a través de nosotros del amor de Jesús por todas las personas también. Así que los invito a que comencemos orando. Papá, te damos gracias, gracias porque estamos juntos, porque podemos adorarte juntos, porque podemos abrir tu palabra con libertad y meditar en ella, y podemos recurrir a ti para que seas tú y tu Espíritu el que abra nuestro entendimiento y nos permita tener un corazón fértil para recibir lo que tú quieres hoy enseñarnos, entregar y transformar en nosotros. Te invitamos, Espíritu Santo, te necesitamos. Ven sobre nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces voy a hacer algunas meditaciones más o menos como siguiendo esta pauta. Voy a dar como una suerte de título acerca de ciertas cosas que el perdón es, y finalmente voy a hacer una suerte de cierre e invitación para abrazar esto desde una perspectiva personal y poder darle una profundidad que sea respuesta en cada uno de nosotros a lo que Dios dice respecto de esto. Lo primero, más como necesario pedagógico de entender en forma ultra síntesis respecto de qué es el perdón desde el punto de vista bíblico, es que el perdón es un mandato. Eso es como lo primero. Y la Biblia repite esto muchas veces y lo dice en positivo, en negativo, a modo de advertencia, a modo de exhortación, a modo de promesa, pero muchas veces aparece en la Biblia. Y voy a leer solo una primero y luego va a irse entrelazando, entretejiendo con las otras que van en la misma dirección, pero como voy a ir matizando este aspecto de que es un mandato, va a aparecer varias veces. Mateo 6, 14 y 15 dice así, esto está en el Sermón del Monte, este pasaje. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es una de las formulaciones más duras y estremecedoras porque sin duda algo con lo que nosotros tantas veces caminamos a medias en nuestra vida espiritual es que tenemos cosas inconclusas respecto del perdón. Ya sea respecto de pedir perdón, ya sea respecto de ser perdonados, ya sea respecto de perdonarnos a nosotros mismos
o de entender la profundidad del perdón de Dios sobre nosotros y el anhelo de Dios de perdonar a otros, pero el saber que es un mandato y además que el mandato sea formulado en algunos pasajes como advertencia de que si nosotros no perdonamos a otros de la manera que Dios nos perdona a nosotros, vamos a estar bloqueando también el fluir del perdón hacia nosotros mismos. Efesios 4, 31 y 32 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Este es como una lista de las respuestas típicas que damos cuando no perdonamos. Y nos dice: líbrense de estas cosas. No respondan con amargura, con furia, con enojo, con palabras ásperas, con calumnias, ni con ningún tipo de mala conducta, sino que por el contrario, perdonen. El perdón es un mandato. Luego, el perdón es una oportunidad para comprender la gracia. Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Asegúrense de que en la comunidad, cuando alguno de nosotros sea herido, no deje que la herida eche raíces y esas raíces terminen contaminando a otros, sino que procuren que en cambio la gracia alcance a otros. La gracia de Dios sea promovida en todas partes. Y una manera ultra concreta de promover la gracia, en vez de responder con amargura, con calumnias o con aspereza, es perdonando. Pablo en 2 Corintios, muchos creen que está haciendo alusión a un tema que él desarrolla en la primera carta a los Corintios, que es uno de los primeros temas que aborda respecto de un fallo moral grotesco que está ocurriendo en la iglesia, una iglesia muy carismática, y dice que había un hombre que había tomado como pareja a la mujer de su esposo. Y Pablo dice: esto no ocurre ni siquiera entre la gente que no cree en nada, no ocurre ni entre los paganos. Entonces, pareciera que de alguna manera Pablo está abordando de nuevo este tema en 2 Corintios y dice lo siguiente: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Tanto en positivo como en negativo, por un lado podemos ver que el perdonar extiende la gracia de Dios y eso amplifica en nosotros el entendimiento de lo que la gracia es. Pero también en contraposición, cuando nosotros no perdonamos, damos lugar derechamente a que Satanás tome lugar en medio de nuestras relaciones. Entonces, incluso si una situación ha afectado a muchos, incluso si algo ha sido tan doloroso o tan malo que ha causado dolor en muchos, es necesario que podamos organizarnos y tener como un mismo sentir y un mismo corazón para perdonar. A veces somos buenos para organizarnos en actividades, somos buenos para organizarnos en muchas cosas, en celebraciones, para realizar tareas, pero si en algo debiésemos como tomar acuerdos y decir vamos a hacerlo juntos de esta manera, es en mostrar la gracia de Dios extendiendo perdón a otros.
El perdón además es un acto de fe. Romanos 12:19 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Y nosotros, hubo hartas preguntas respecto de esto y conversamos un buen rato respecto de esto. Cuando yo perdono, después de que entendí que el perdón que yo extiendo a otro es una respuesta en obediencia a un mandato de Dios, entonces voy a sacar de la ecuación de por qué voy a perdonar, cómo voy a perdonar, cuándo voy a perdonar o en base a qué que haya en mi interior voy a perdonar. No va a depender entonces ahora de si tengo ganas, de si ahora ya estoy sano, de si pasó suficiente tiempo o el daño ha sido como reposado en mi interior para entonces, ahora es tiempo. El tiempo siempre es hoy, porque es una respuesta a un mandato. Pero, si bien nosotros siempre somos llamados a orar, clamar e interceder porque la justicia de Dios se manifieste. La justicia de Dios es el acto por medio del cual Él se relaciona con nosotros y demanda que nosotros nos relacionemos unos con otros, reconociendo la imagen del Padre en nosotros, seres creados a su imagen. Y como tal, eso debiese llevar a que yo cuando trato a alguien lo trato con honra, lo trato con verdad, lo trato con honestidad, con amor, con generosidad, porque lo trato como si estuviese relacionándome con Dios. Veo a Dios reflejado en la persona. El tema es este: cuando yo en obediencia perdono, dado que no lo estoy haciendo porque tengo ganas, no lo estoy haciendo porque sentí el deseo o el impulso, sino que lo estoy haciendo por obediencia, entonces voy a estar ejerciendo un acto de fe en el que, aun si todavía tengo rabia, aun si todavía no tengo ganas, voy a estar renunciando a que Dios me haga justicia, vengándose o impartiendo justicia de manera retributiva. ¿A qué me refiero? Voy a dejar de pedirle a Dios que castigue al que me hirió. O voy a dejar de pedirle a Dios como una condicionante que la persona me pida perdón o me restituya el daño que hizo. Ahora, con esto no estamos diciendo que nosotros vamos a dejar de pedir justicia, porque Dios siempre quiere traer justicia, siempre quiere que la verdad salga a la luz, siempre quiere que lo que está siendo abusivo deje de ocurrir. Entonces, el perdón lo que hace es liberar yo desde el punto de vista legal. Yo como hijo de Dios libero a la persona que me hirió a través del acto del perdón. Pero aquí es donde está la parte que implica que esto sea un acto de fe. Y un libro que nos sirve mucho para entender esto es la historia de Jonás. Jonás, cuando Dios le dice que vaya para predicar el mensaje de castigo de Dios sobre Nínive, parte corriendo en la dirección correcta y contraria. Agarra un barco y se va para el lado opuesto de donde quedaba Nínive. Nínive era la capital de los asirios. Y los asirios eran conocidos por, como acto disuasivo en la guerra, practicar la crueldad a un nivel extremo para traer terror a sus enemigos. Entonces eran de estos tipos que desollaban a los que habían perdido en batalla y los colgaban en maderos alrededor de toda la ciudad y practicaban los tipos de muerte más terribles para que la gente precisamente sintiera pánico al enfrentarse a ellos y al ver cómo los pueblos que eran derrotados por ellos eran avasallados, no solamente perdían, sino que eran torturados. Entonces, Jonás lo que hace es decir lo que luego, dice primero en su corazón, lo que luego explicita al final del libro, porque pasa lo siguiente. La historia de Jonás, ¿cierto? Como desobedece a Dios,
termina en una tormenta, lo tiran al agua, Dios envía un gran pez, está 3 días, el pez lo devuelve en una playa y entonces Jonás va y obedece. Y va a Nínive y predica y dice, el Señor los va a castigar porque ustedes son pero recalcitrantemente malos, desobedientes, crueles, terribles. ¿Y qué pasa? El pueblo de Nínive, los asirios, se arrepienten desde el rey hasta el último de ellos. Y dice que pusieron ceniza sobre su cabeza, rajaron sus vestiduras, proclamaron ayuno y se arrepintieron delante de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los perdonó. Entonces Jonás se enoja profundamente y dice, por eso yo no quería venir a hacer esta cuestión. Porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que cuando yo predicara acerca del juicio existía la posibilidad de que estos fulanos se arrepintieran y tú, cuando alguien se arrepiente, aunque sea el más malo de los malos, lo perdonas. Entonces tu justicia no me gusta. No me gusta que tu justicia sea extender misericordia. Me gusta cuando extiendes misericordia a mí. Me gusta que hayas mandado el pez, que me hayas bendecido, perdonado, pero no me gusta que a los que yo considero malos tú estés dispuesto a perdonarlos. Entonces, es un acto de fe el perdonar porque es confiar que Dios primero va a hacer justicia. Pero además es confiar que el tipo de justicia que Dios va a hacer es bueno. Es confiar que si Dios es misericordioso, eso va a ser bueno para el otro, va a ser bueno para mí, va a ser bueno para cómo construimos sociedad, va a ser bueno para cómo construimos iglesia, va a ser bueno para cómo construimos familia. En la medida en que yo creo que efectivamente Dios va a tomar venganza y a veces la venganza va a significar reconciliación, a veces la venganza de Dios va a ser extender perdón gratis. A veces la venganza de Dios va a ser un abrazo que consuela, que limpia y que restaura el corazón del agresor. Y eso para nosotros es inconcebible. Y es inconcebible porque además genera en nosotros esta sensación de que a veces cuando alguien nos hizo daño, esa persona siguió con su vida. Y está feliz haciendo sus cosas y parece que no se le mueve un pelo y que no le afectó en nada haberme hecho daño de la manera terrible que lo hizo. Y como yo veo que su vida sigue como si nada, siento que de alguna manera el único testimonio, el único vestigio de que algo malo ocurrió es el dolor en mi corazón y es mi propio rencor. Es lo único que tengo, es lo único que puedo hacer. Estoy impotente quizás para tomar la justicia por mis propias manos. No tengo la posibilidad o no tengo el valor o no están las circunstancias o creo que va a salir muy mal. Entonces, por múltiples razones, creo que no están las cosas dadas para ir y encarar a esa persona. Y lo único que siento que queda como vestigio de que al menos mi rabia y mi dolor son el testimonio de que lo que me hicieron estuvo mal. Mi falta de perdón es como el tocón del tronco que queda de aproximación a justicia. Al menos yo tengo rabia. Al menos yo sé que lo que esta persona me hizo estuvo mal. Y es un testimonio que queda de que lo que el otro me hizo estuvo mal. Y esto genera en nosotros amargura, que echa raíces, que afecta distintas cosas en mi corazón de forma permanente. Y mientras la persona sigue con su vida y sigue con su camino, el que queda atado, el que queda encadenado, el que queda dolorido, soy yo. Y sin embargo, a veces nos aferramos a eso como lo único que hay. Como a veces nos aferramos a los duelos que no queremos soltar porque sentimos que si soltamos, estamos olvidando a aquellos que amábamos y que partieron. Y generamos relaciones tóxicas como para retener cosas que no queremos soltar. Y entre ellas el no perdonar es una de las cosas que genera el mayor estancamiento en nuestra propia vida. Sin embargo, cuando yo creo que el tipo de justicia que Dios va a impartir va a ser buena para mí, porque en un acto de fe dejo la confianza en sus manos y creo de verdad que el tipo de
justicia y venganza que Él articule y lleve a cabo va a ser buena para mí, va a ser buena para el otro, pero va a ser buena para mí. Eso trae también sobre mí un mayor entendimiento de por qué el perdón es tan indispensable. Por otro lado, el perdón es una identificación radical con Cristo. Yo decía, una de las cosas más esencialmente cristianas es perdonar, precisamente porque la Biblia hace esto una y otra vez. Romanos 5:8 dice: en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no se entregó a sí mismo por los arrepentidos. No se entregó a sí mismo en un momento en el que todos los que habíamos pecado nos arrodillamos delante de Él suplicando que interviniera en nuestro favor, y Él fue movido a misericordia porque nos vio a nosotros arrepentidos y entonces Él dio un paso adelante para pagar el precio por nosotros. No, nosotros estábamos en rebeldía, en enemistad, en oposición a Él. No estábamos ni ahí con Dios en el momento en que Jesús dio un paso adelante para ocupar nuestro lugar. Entonces, lo que Jesús ha hecho desde el principio y esta predisposición de Dios a perdonar desde el principio se manifiesta precisamente en que Él tiene su corazón listo para perdonar e incluso para pagar el precio por nuestro perdón en favor de aquellos que no han pedido perdón, en favor de aquellos que no se han arrepentido, en favor de aquellos que no están dispuestos a cambiar o ni siquiera se han dado cuenta de que han herido. Y no digo no se han dado cuenta en el sentido de que fue sin querer. Digo no se han dado cuenta porque les importa tan poco que a veces el dañar es una cosa más en el día a día. Pero Jesús refleja el amor de Dios por nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, estando muertos en nuestros pecados y delitos, Él se entregó a sí mismo. Más explícitamente todavía, Lucas 6, 35 al 37 dice: amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Van a estar siendo como Jesús. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Cuando perdonamos, somos como Jesús. Cuando perdonamos, hacemos aquello que Él hace libremente, con amor y como una iniciativa que ocurre siempre primero en Él. Él es el que está, como en la parábola del hijo pródigo, como este papá mirando todos los días por la ventana, listo para salir corriendo cuando nosotros volvemos arrepentidos, porque Él ya nos perdonó en su corazón, siempre. Y siempre está esperando ver que nosotros volvemos para salir corriendo y abrazarnos y restaurar nuestra dignidad, cambiarnos la ropa, el calzado y poner un anillo. Todo el tiempo el corazón del Padre está dispuesto así, renovando sus misericordias cada mañana hacia nosotros. Pero una vez que esto ha ocurrido, uno de los grandes temas de la carta a los Efesios es que por su pura gracia, a través del sacrificio de Cristo, Dios ha construido en la iglesia para sí mismo una nueva humanidad, que es su familia. Y lo que Él anhela profundamente es que nosotros, que somos su familia, seamos los embajadores que representan los valores de su reino, de su corazón. Que podamos ser como su Hijo, que podamos ser como Jesús, que podamos perdonar como Él perdonó. Entonces, cuando nosotros respondemos de esta manera y nos reconocemos a nosotros mismos como embajadores del reino de Dios, como personas que son ciudadanos del cielo, entonces una de las cosas que debiera ser característica de esta nacionalidad,
Así como escuchamos un ratito hablar, ¿cierto?, al Mati y cachamos que el Mati es argentino. Conversamos con la Tata y cachamos que la Tata es colombiana. Yo voy a otro lado y van a cachar rápidamente que yo soy chileno. Esperamos que una de las cosas que haga que nosotros como extranjeros y advenedizos, dice la Biblia, donde quiera que vayamos, la gente vea la manera en la que perdonamos, tan radicalmente distinta a cómo funciona esto entre las personas que no conocen a Cristo, que eso sea un rasgo de nuestra nacionalidad en el cielo. Que esto sea como nuestra manera de hablar. Si hay ciertas cosas culturales del reino que debiesen ser como nuestra carta de presentación para que la gente nos identifique, el amor y el perdón y la gracia probablemente sean en todas las listas dentro de los primeros 5 aspectos que debiera experimentar un cristiano que da cuenta de que no somos de acá. Luego, esta es la penúltima. El perdón es una respuesta al entendimiento de la magnitud del perdón que nosotros hemos recibido. En una oportunidad, Pedro se acerca, ¿cierto?, y le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro venía con el pecho inflado porque era común que en los tiempos de Jesús, en el judaísmo del segundo templo, los rabinos enseñaban que había que perdonar hasta 3 veces y 4 si uno era muy misericordioso. Entonces Pedro viene así como: yo ya te saqué el rollo, Jesús, tú eres más misericordioso que todos. Entonces, leyendo más o menos el ambiente, si todos perdonan 3 y los mejores 4, te voy a tirar un número que te va a sorprender. ¿Será que tenemos que perdonar a las personas 7 veces? Como pensando que lo había entendido todo. Y Jesús le responde: hasta 70 veces 7. Y no solamente para que saquemos la cuenta de cuánto es eso, ¿cierto? Entonces 4,90 y vamos descontando. Sino que luego le cuente una parábola. Y la parábola es esta. El reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Solo un paréntesis chico ahí. ¿Tenme paciencia de qué? Si era imposible. Era imposible. No había forma de hacer un negocio que generara ese nivel de ganancias. Paciencia, misericordia. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda, millones de monedas de plata. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron lo que había pasado. Y el rey retiró el perdón que había extendido sobre este hombre y terminó teniendo que pagar con cárcel, con esclavitud, con todo lo que originalmente correspondía a alguien que debía millones de monedas de plata. A veces nosotros, y de hecho voy a cerrar con esta, porque podría haber muchas más, pero a veces nosotros no perdonamos o tenemos tanta dificultad para perdonar porque no hemos entendido todavía la magnitud del perdón que a nosotros se nos ha regalado. Y
al enfrascarnos en nuestro dolor y perder la perspectiva del dolor de Jesús y el amor de Jesús y la gracia de Jesús y la misericordia de Jesús en sus dimensiones inimaginablemente grandes y profundas, pensamos que lo que a nosotros nos hicieron fue demasiado. Y sin duda el poder destructivo del pecado de otros en nuestra contra o de nosotros en contra de otros a veces puede ser arrollador. A veces los actos perversos de unos contra otros tienen el poder destructivo de arrasar con una vida, de despojar a una persona de sus sueños, de lastimar su identidad para siempre, de hacer creer a otro para siempre que vale nada, de herirlo de tal manera que las personas lleguen incluso a odiarse a sí mismas, o de anularse por completo, o de dejar de soñar, o de dejar de confiar, o dejar de querer tener cualquier tipo de relación significativa por el riesgo que representa. El pecado tiene ese poder, tiene el poder de matar. Y Satanás todo el tiempo quiere robar, destruir y matar. Cuando nosotros nos aliamos con Satanás haciendo cosas malas, nos hacemos partícipes del poder destructivo del pecado sobre otros. Entonces no estoy diciendo que tu dolor no pueda ser enorme. No estoy diciendo que lo que te pasó a nadie le importe. De hecho, a Dios le importa. Le importa tanto que Él dice, ojo, si tú, Caro, fuiste profundamente herida y luego ves que la persona que te hirió está siendo perdonada y sientes que hay injusticia en eso, cuando la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, varias veces la Biblia usa esta fórmula también, dice, de ninguna manera pasaré por inocente al culpable, sino que todos van a dar cuentas. Cuando Dios perdona al que me agredió, no solo lo está perdonando porque es misericordioso, sino que el acto a través del cual perdona es un acto intencionado de Dios de traer justicia para mí. Porque la forma en la que yo soy liberado es soltando perdón, lo que corta la cadena que ata mi vida, y de esa manera cuando Jesús se ofrece para perdonar a mi agresor, lo que está diciendo es, lo estoy perdonando por ti. Porque lo injusto que hizo, ojo, el perdón tiene esto también. Cuando yo perdono a alguien, estoy declarando que lo que hizo estuvo mal. No estoy diciendo que no importe, estoy diciendo lo que hiciste fue grave. Fue grave y sin embargo te perdono en un reconocimiento de que yo tenía incluso un derecho de pedir que tú restituyas los sueños que rompiste en mi corazón, cómo dañaste mi identidad, cómo me hiciste sentir vergüenza, cómo me hiciste opacar aspectos de mi vida. Eso ocurrió, fue verdad. Yo tenía derecho a quejarme delante de Dios por eso y me quejé. Y me quejé hasta que de repente Jesús en su ternura me volvió a mostrar la cruz y me mostró cómo yo también fui como ese agresor en un momento de mi vida, pero en contra de Él. Y cómo Él tomó la iniciativa de perdonarme de una manera tan extraordinaria que Él anhela que yo pueda dimensionar que fue como si me perdonara millones de monedas de plata. Y ahora, aun cuando este dolor es cierto, es grande, fue injusto, estuvo mal, se perdona. Porque comparado con el acto de sobreabundancia de gracia de Jesús, sigue siendo menos. El daño que yo he recibido, aunque haya sido terrible, comparado con el perdón que Jesús me extendió a mí, sigue siendo menos. Y por esto es que cuando yo entiendo la magnitud del perdón que Jesús me ha entregado a mí, entonces tengo un parámetro objetivo para poder perdonar a otro. Para tener entendimiento de por qué esto es un mandato. Pero para cerrar quiero invitarnos a esto.
Primero, esto aparece en muchos lugares donde leamos acerca del perdón. El perdón podríamos decir que es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque el perdón es algo que nosotros necesitamos. Yo necesito perdonar. El que es envenenado por la falta de perdón soy yo cuando no perdono. El perdón no tiene que ver con el otro. Para que el otro sea perdonado por Dios, tiene que arrepentirse. Si el otro no se arrepiente, aun cuando yo solté perdón, va a rendir cuentas delante de Dios un día. Ojo, Jesús murió para cubrir nuestros pecados, pero si nosotros no nos arrepentimos, no abrazamos por la fe el regalo que se nos ha dado de ser perdonados. Por lo tanto, si hay alguien que te ha herido profundamente y no se arrepiente jamás, esa persona va a dar cuentas delante de Dios. Incluso los asirios en Nínive tuvieron que arrepentirse delante de Dios y reconocer su perversidad y clamar misericordia para experimentar esa misericordia. Entonces, las personas van a dar cuenta delante de Dios. Si se arrepienten, van a alcanzar gracia. Si no se arrepienten, van a experimentar en su momento juicio. Pero a nosotros no nos corresponde impartir juicio. A nosotros nos corresponde ser discípulos de un Jesús que nos ha enseñado a impartir gracia. Y estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en el que la gracia es accesible para todos. Así que podemos impartir gracia como Él ha impartido gracia. Entonces, el perdón es egoísta porque está centrado en mí. Yo necesito perdonar. Si el otro necesita ser perdonado o no, porque se da el match de que el otro se arrepiente y viene y me pide perdón y restituye, gloria a Dios, porque uno que estaba perdido ha encontrado vida en Cristo. Pero si no, eso no tiene que ver conmigo. Lo que tiene que ver conmigo es que yo necesito perdonar por mí. El perdón es una acción cuyo efecto es principalmente sobre nosotros mismos. Somos nosotros quienes somos liberados de las cadenas de la amargura y el resentimiento. Pero además, y esto es muy importante, yo decía, a veces el resentimiento genera esta sensación de que es lo único que queda de justicia para que haya un registro de que alguien me hirió, de que alguien hizo algo malo. Sin embargo, ese resentimiento me intoxica, me hiere, genera en mí amargura, me hace daño solo a mí y principalmente a mí, y probablemente luego empieza, en la medida que echa raíces, a afectar incluso a las personas que no me han hecho daño y que amo. Porque la amargura empieza a tomar lugar en mi vida y ya no solo estoy enojado con la persona que me hirió, sino que la amargura tomó tal lugar en mi vida que empieza a afectar todas mis relaciones, incluso las que para mí son más valiosas. Y la locura es que el que creemos es un acto de justicia termina generando en nosotros dolor y más dolor y más dolor. Y podemos ser hijos e hijas de Dios y venir a la iglesia y de repente yo escucho que se habla específicamente del tipo de dolor que a mí me causaron. Y se invita a pasar adelante y a ministrar porque alguien te hirió exactamente de X manera. Y yo paso y me voy con el mismo dolor y con la misma rabia y con la misma frustración una y otra vez. Y aquí es donde es tan importante entender por qué esto es un mandato y por qué en el reino las cosas funcionan de manera inversa, funcionan distinto. El que quiera salvar su vida, que esté dispuesto a perderla. El que quiera sanar su corazón, que primero perdone. En el mundo es al revés. Cuando el dolor se va, sentimos que estamos entonces habilitados para perdonar. En el cuerpo de Cristo, perdonamos por obediencia. Y solo entonces, cuando yo obedezco y perdono, estoy abriéndole la puerta a Dios para que venga a sanar cosas en las cuales yo lo tenía afuera. Me hirieron en esto. Siempre damos este ejemplo de robar, quizás por lo gráfico nomás, pero me robaron una gran cantidad de plata
Y siento que camino todo el tiempo con el dolor de todo lo que no pude hacer, de todo lo que esa plata significó para mí de esfuerzo, de todo lo que significó para mí de tiempo, de todas las cosas que no disfruté para generar esa cantidad de recursos. Y cuando pienso en eso, me da tanta rabia, me da tanta frustración, que quedo pegado una y otra y otra y otra vez en lo mismo. Y no emprendo nada nuevo. Y no parto de cero porque estoy tan cansado, porque tanto tiempo me tomó generar esos recursos, que estoy desanimado, sin fuerza, sin ganas, sin esperanza para empezar otro negocio, otra relación, otra amistad, otro sueño. Porque eso me hace eco una y otra vez. Dolor, 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 frustración. Y eso hace que cuando yo hablo de mi economía, por ejemplo, eso es el primer testimonio que cuento. Me robaron, me robaron, me robaron, me robaron mi honra, me robaron mis sueños, me robaron mi plata, me robaron mi familia. Alguien me hizo daño. Una y otra vez recuerdo eso. Y no doy lugar para que Dios venga y me capacite para hacer algo nuevo. Quizás incluso mejor que lo que había hecho en un principio. Quizás incluso más hermoso. ¿Por qué? Porque la falta de perdón hace que Dios quede fuera de esa área de mi vida. Le impide a Dios venir y restaurar. Si yo no perdono al que me hirió, no estoy dando espacio en mi corazón para que Dios venga a sanar el daño que causó la persona que me hirió. A través del perdón abrimos la puerta a Dios sobre aquella área herida en nuestro corazón para que entonces Él pueda venir a sanar. La falta de perdón deja fuera a Dios de mi dolor y le impide sanarnos de manera profunda. Y esto es una puerta objetiva y literal que ocurre muchas veces. No somos sanados de cosas porque no queremos perdonar. Queremos que Dios nos sane, sí, pero no queremos perdonar, aun cuando la Biblia explicita que necesitamos perdonar. Tenemos que perdonar. Es nuestro deber perdonar. Tenemos un ejemplo de un perdonador extraordinario que nos ha perdonado mucho más y Él quiere sanar nuestras heridas. Pero si no perdonamos, le estamos poniendo llave por fuera a lo que Él quiere venir a hacer. Y con esto sí que termino, que no es un punto, sino es una invitación a responder desde esto. Muchas veces nosotros, esto tiene que ver con el tema de la dimensión del pecado, pero con un matiz. Muchas veces nosotros somos incapaces de perdonar a otros porque no tenemos la medida correcta del perdón de Dios sobre nosotros mismos. ¿A qué me refiero ahora? No hemos tenido realmente la experiencia de haber sido perdonados por Él. Y no pretendo ser exhaustivo con esto para nada, pero quiero hacer una invitación a partir de esto, porque siento que una de las grandes cosas respecto de por qué no hemos tenido realmente una experiencia de ser perdonados por Él es por nuestra incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros escuchamos acerca del perdón de Dios, pero esta dinámica de la culpa, esta dinámica de sentir que la justicia ocurre cuando hay castigo y retribución, cuando hay meritocracia, nos lleva a no poder ejercer fe en lo extraordinario que es el modo en que el perdón de Dios opera. ¿Cómo es posible que yo haya tenido una vida torcida completamente y en un momento voy donde Jesús, me arrodillo y le digo: perdóname, me rindo, y todo lo malo que hice se borre? ¿Cómo es posible que el que está frente a mí y que fue a lo mejor mi papá y que fue un horrible papá y que lo hizo mal toda la vida, se arrodille al lado de mí y le diga a Dios: perdóname, y se borre? ¿Cómo puede ser eso justicia, que los pecados sean borrados? ¿Cómo puede ser eso justicia, que el perdón implique que todo lo que estuvo mal desaparece? Es una locura, es injusto. Y es injusto si no hubiese sido porque todo eso fue cargado sobre Jesús en la cruz, para que entonces hubiese justicia. Y a veces yo me quedo como
no entendiendo qué hago ahora. Si pedí perdón, ¿qué hago ahora? ¿Dónde está mi castigo? ¿Qué pasa ahora? Y a lo mejor yo lo que hice fue robar y me voy a ir a la cárcel. Pero ¿cómo es posible esto de estar completamente perdonados solo por decir, me arrepiento, Jesús, vuelve a perdonarme? Y aquí es donde la cuestión es fe y es gracia, y la gracia es una locura, porque así es y no hay más vuelta que darle en términos de explicación. Cuando Jesús perdona, tu culpa desaparece, se lava por completo. Y muchas veces la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos hace que nosotros caminemos con dolor. Y cuando alguien nos hiere, le impartimos la medida de la gracia que nosotros hemos tomado. Si yo nunca he sido sorprendido y dicho, wow, realmente Dios me perdonó de formas tan increíbles. Si nunca he tenido yo esa experiencia de ser abrumado por la magnitud de su perdón, entonces no tengo una medida para perdonar a otros tampoco, porque yo mismo sigo caminando cojo, sigo caminando apesadumbrado con una gigantesca mochila de culpa. A pesar de que he escuchado un montón de veces que Jesús perdona, yo camino con el peso sobre mis hombros de que no he sido perdonado. Y cuando alguien me hiere, no tengo más para ofrecer, porque no he recibido nunca una porción de gracia gigantesca. Entonces, si tú quieres sanar, y si hay dolor en tu corazón, y has experimentado un estancamiento en tu vida, y has intentado muchas veces pedir a Dios que te sane, pero hay una puerta que no has abierto, que es perdonar a quien te hirió, yo te animo a que puedas dar ese paso en fe y perdonar, y no darte muchas vueltas, sino simplemente obedecer, perdonar. Y si sientes que hay tanto dolor en tu propio corazón y mezclado con culpa, tal vez antes de perdonar a otros lo que tienes que hacer es dejar que el perdón de Dios irrumpa en tu corazón y que impacte tu vida para quitar el peso con el que andas día tras día. Y recién entonces vas a tener una medida de fe correcta para poder perdonar a otros. Siempre, siempre esto es una de las cosas locas y maravillosas de cómo Dios se relaciona con nosotros. Él siempre actúa primero en favor de nosotros antes de pedirnos algo. Él me ama y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él me perdona y yo perdono en respuesta porque Él primero me ha impactado con su perdón. Él me pide que yo vaya en pos de otros porque Él ha salido primero en pos de mí para extenderme misericordia y amor y cuidarme y salvarme. Cada vez que Jesús nos pide algo, es siempre algo que es en respuesta a algo que Él ya hizo y siempre Él lo hizo de manera más abundante de la que nos pide que nosotros lo hagamos. Así que si queremos ser como Jesús, si queremos llegar a decir esto, como dice Romanos 8, 5, 8, Jesús muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él perdonó a los que están enemistados con Él. Y también yo soy invitado a perdonar a los que están enemistados conmigo en un acto de obediencia y fe. Y me identifico con Cristo. Y Pablo llega a decir esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perdono en fe, porque mis ganas de no perdonar las crucifiqué junto con Jesús para poder perdonar como Él perdona y vivir el perdón en una dimensión de fe. Yo obedezco y luego Él sana. Yo obedezco y luego Él restaura. Yo obedezco y luego Él pone el deseo de perdonar y lo necesario para completar un perdón en una dimensión espiritual. Pero no es yo tengo ganas, yo soy sano, yo me siento libre y entonces decido perdonar. Así que vamos a orar y yo te voy a invitar a dos cosas.
y las dos cosas son terribles. Pero te animo a que puedas en fe abrazar estas dos cosas. La primera es que yo te quiero animar a que si tú te das cuenta, porque lo lees en tus emociones, porque lo lees en cómo experimentas tu vida, porque lo lees en si lo que gobierna tu corazón es gozo o es dolor, o es amargura, o es resentimiento, o es cansancio. Yo te quiero animar a que tú puedas hoy en fe, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo traiga una mayor revelación de la cruz en esto y que tú puedas hoy perdonarte a ti mismo, perdonarte a ti misma y que puedas pasar y olvídate por un rato de cualquier tipo de vergüenza o del tiempo o de las preocupaciones que puedan estar dando vuelta en tu cabeza. Dios, si tú te has arrepentido, si hay cosas terribles que hiciste en el pasado y sientes que esas cosas te siguen manchando, pero ya le pediste perdón a Jesús, Jesús ya te perdonó. Y si nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, seguimos atados, pero por las puras. Porque el perdón de Jesús es inmediato. Así que yo quiero animar si hay algunos entre nosotros que necesitan hoy, que ya se han arrepentido de cosas que hicieron, pero se sienten culpables o llevando su vida a medias, yo te animo a que puedas pasar y puedas ponerte a lo que es tu derecha, que es mi izquierda, y vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga una revelación de la cruz de Cristo que permita que tú entiendas el perdón de Jesús para ti y lo abraces y te lo extiendas a ti mismo, a ti misma, y puedas soltar y te puedas ir a tu casa limpio, limpia, justificado. Muchas veces hablamos de cómo funciona la purificación de Dios sobre nuestras vidas, pero pocas veces tomamos la decisión radical de exponernos delante de Dios y decirle, yo quiero ese perdón, pero no solo quiero pedirte perdón, sino que quiero experimentar ese tipo de libertad que escucho, pero que nunca he sentido o he vivido en mi propio corazón.